Hoy es el primer domingo después de Navidad del año 2020. Domingo 27 de diciembre de 2020 les habla y les saluda el pastor Félix Colón de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Bayamón, Puerto Rico. La lectura del Evangelio para hoy se tomó del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él le decía. Simeón les bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Amén. Grato es contar la historia. Es uno de los himnos que tenemos en el manual del culto cristiano, el himnario con el cual muchos de nosotros y nosotras nos criamos dentro de nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Puerto Rico. Uno de mis himnos favoritos. Tradición, sabiduría y fe son vitales en nuestro entendimiento de Dios y de su obra creadora y salvífica, de su gracia para toda la humanidad. Y de eso nos habla el Evangelio para el día de hoy. Entonces hoy quiero contarles una historia que es más, al repetirla,
preciosa cada vez, pues se me hace grato contarles esta historia. El profesor Claudio Carvalhales es un teólogo, liturgista y artista brasileño, profesor asociado de adoración en el Union Theological Seminary de Nueva York. Nos habla de lo importante que es contar la historia para nutrir nuestra fe. Para ver esto, nos presenta 3 puntos. Nos dice el profesor, en este texto vemos 3 cosas principales. Lo primero es el compromiso con la tradición y los resultados poderosos de su formación. En el texto vemos cómo José y María cumplen a cabalidad con todo lo que pide la ley, con la tradición del pueblo judío. Esto es algo que hoy, como cristianos y cristianas, podemos llamar mistagogia, es decir, el proceso de aprender la fe y conocer más a fondo los misterios de la fe. Solo las personas que tengan una buena formación pueden convertirse en buenos líderes. Tanto la tradición oral como la escrita deben ser mantenidas para que así podamos afirmarnos los unos a los otros y trabajar para crear mejores comunidades y un mundo mejor. Como ejemplo, les digo que esto lo hacemos todos los años en esta época navideña. Preparamos nuestras casas, la adornamos con los colores, las luces, los olores y los mensajes apropiados para la época navideña. Sacamos lo viejo para darle cabida a lo nuevo, tanto en nuestros hogares como en nuestros corazones. Celebramos con nuestros seres queridos y recordamos con alegría y también con nostalgia a los que ya no están con nosotros. Todo esto está enmarcado en la historia del niño Dios que nació en Belén, que nace en un establo, pues no había lugar en el pueblo donde acogerlos a ellos, que duerme en medio de una noche fría sobre el lugar donde comen la mula y el buey, al lado de las ovejas y el gallo. La segunda parte de este evangelio nos habla y nos dice que es la alabanza. La respuesta de Simeón y de Ana fue una de alabanza, gozo, paz, salvación y consolación estaban incluidos en las palabras de ambos. Cuando Simeón ve a Jesús, proclaman: han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La promesa que el Espíritu le había hecho a Simeón, hoy él la ve encarnada. Está ante su presencia en medio del templo de Jerusalén y él puede reconocer que Dios ha cumplido su promesa. Cuando Ana ve a Jesús, proclama y comienza a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que buscaban la redención en Jerusalén. La presencia de Jesús nos brinda la posibilidad de cambiar nuestro propio espíritu. Por eso tenemos que darle cabida al niño que nace, cabida en nuestro hogar y en nuestro corazón. Por eso no es todo la presencia de Jesús
tiene el potencial de cambiar también no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Lo tercero es el hecho de que Jesús creció en medio de este ambiente en el que recibió la tradición de su pueblo y se acostumbró a la alabanza del templo y de la sinagoga. Jesús fue educado para vivir de esta manera en el mundo. El pueblo oprimido de Nazaret, el pueblo que era rechazado, fue su hogar. Recordamos las palabras de Natanael en el Evangelio según San Juan: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Ahí es donde vive Jesús y ahí es donde comienza su ministerio. No conocemos nada sobre la infancia o el crecimiento del niño Dios fuera de este texto, lo que leímos al final del Evangelio. Lo que sí sabemos es que su educación fue poderosa, porque Jesús no tuvo miedo de hacer las cosas que tenía que hacer, de hacer las preguntas que tenía que hacer, de hacer los cuestionamientos que tenía que hacer. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos a Jesucristo de nuestro lado, al lado de los pobres y de quienes trabajan por los pobres. La pregunta es: ¿podremos continuar en esta tarea? ¿Podremos continuar en este afán con Jesús a nuestro lado? Claro que sí. Este año ha sido un año de muchos retos para nosotros como sociedad, para las generaciones que hoy se funden en nuestro mundo y a quienes les ha tocado y nos ha tocado vivir en un encierro al cual no estamos acostumbrados, con temor, con un temor que jamás habíamos experimentado. Pero hermanos y hermanas, no es la primera vez. No es la primera vez que nuestro mundo se enfrenta a situaciones parecidas a estas. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Porque estamos aquí, sabemos que fueron superadas y que fueron superadas con éxito. Es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en su Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tal como se suponía que debían hacer, María y José circuncidaron a su bebé a los 8 días. Y luego, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, según nos dice el Evangelio, lo llevaron al templo de Jerusalén y allí se lo presentaron al Señor. A partir de ese momento, el niño comenzó a aprender los caminos de Dios y a conocer la ley de Dios. Este pasaje es clave para entender cómo era y cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues nos explica por qué más tarde veremos a un Jesús que puede enfrentarse a las enseñanzas de su pueblo y que las puede desafiar, pero que también las continúa transmitiendo y las respeta. Y eso lo hará precisamente porque estuvo expuesto a estas enseñanzas y las aprendió, pues se las vivió de manera constante. Aprendió a amarlas y a organizar su vida alrededor de las mismas. Nuestro rol como iglesia, nuestro rol como la iglesia de Cristo es precisamente ese: contar la historia de Jesucristo, contarla y repetirla cada vez para que cada uno de nosotros y los que nos seguirán
puedan a su vez entenderla, puedan a su vez internalizarla, puedan a su vez comprenderla y al internalizarla pueda también hacerle sus preguntas, traerle sus cuestionamientos, retarlas y hacerlas mucho mejores, funcionales para ellos, para sus generaciones. Ese es el verdadero conocimiento de nuestra fe. Ese es el verdadero desarrollo del Evangelio. Ese es el verdadero amor de Dios que funciona de unos para con los otros. Es la propia gracia de Dios operando entre y sobre su pueblo santo. El profesor y pastor de nuestra iglesia y de nuestro sínodo, Eliseo Pérez, nos dijo una vez, hablando de Martín Lutero y de la Reforma Luterana: la mejor forma de honrar a Lutero y a los reformadores es cuestionando con respeto sus posturas, no para destruirlas, sino para exprimirlas, para sacarles el jugo, para aprenderlas, para comprenderlas, para poder contextualizarlas, para que sean verdaderamente ideas reformadoras para aquel tiempo y para el nuestro. Mistagogia, aprender la fe y conocer más a fondo sus misterios, es lo que necesita nuestra comunidad, es lo que necesita nuestra sociedad, es lo que necesita hoy nuestra iglesia reformada que continúa reformándose. Grato es contar la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Será grato repetirla si para nuestras nuevas generaciones esta historia tiene un grato sentido de justicia, un sentido de amor, un sentido para el servicio, un sentido de vida que no tendrá fin. Que así nos ayude nuestro Señor a contar su grata historia. Amén. Que así sea por siempre. Amén y amén. Amén.